Estamos de vuelta en Artículo 18 en vivo. En Quito se encuentra ya el coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia, quien nos acompaña en Canal 1 Quito. Él es ingeniero, máster en seguridad y desarrollo, analista internacional en geopolítica. Además se desempeña como consultor para diferentes medios de comunicación. Al coronel lo vamos a invitar para que nos acompañe a ver un reportaje que todavía tenemos, porque la situación sigue siendo crítica. Cuando se dio la cadena, les confieso, cuando se presentaba la cadena y no sabíamos de qué se trataba, yo en el fondo tenía miedo de una mala noticia. Y así estamos todos los ecuatorianos, porque ya se nos llevaron 7 y hay 2 secuestrados. Entonces, tenemos miedo, es la verdad. Lucero nos ha preparado otro tema, lo invito, coronel, a ver el reportaje y regresamos con usted inmediatamente con la entrevista. Por supuesto, Rafael, y es que al dolor de haber perdido 7 compatriotas en manos de estos grupos armados que infunden el terror en la frontera norte, se suma el secuestro de otros 2 compatriotas, Óscar Efrén Villasís Gómez y Katy Vanessa Velasco Pinargote. Veamos. Martes 17 de abril, los ecuatorianos no alcanzábamos a reponernos del shock por el secuestro y asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio y los 4 militares muertos, cuando otra noticia nefasta nos despertaba como un puñetazo. Otros 2 compatriotas habían sido secuestrados. Señor presidente, le dice a usted que por favor nos ayude, que nos dé la mano. Que no nos pase lo que nos pasó a los periodistas. Nosotros simplemente somos ciudadanos del Ecuador, no tenemos nada que ver en este problema. Así lo dio a conocer el ministro del Interior César Navas, muy temprano en la mañana desde el ECU 911 de Quito. En la comunicación realizada anoche por la vía WhatsApp, el número celular de contacto intenta nuevamente jugar con el Ecuador. Pretende que cumplamos con sus exigencias. Caso contrario, nos comunican que enviarán el video que acabamos de ver a los medios de comunicación colombianos, tal como fue su forma de operar en el secuestro y posterior asesinato de los trabajadores del diario El Comercio. El Frente Oliver Sinisterra, con alias Guacho a la cabeza, también estaba detrás de este hecho. Y esta vez el video lo había enviado de manera directa al gobierno, sin necesidad de intermediarios como ocurrió anteriormente en el caso de los periodistas. Aunque en una primera instancia las autoridades no tenían conocimiento de la identidad de los secuestrados, pasado el mediodía del martes, divulgaron que se trataba de Óscar Efrén Villasís Gómez y Katy Vanessa Velasco Pinargote. Según anunciaron las autoridades, las 2 personas habían salido desde Santo Domingo el pasado 11 de abril. Llevaban varios días sin comunicarse con sus familiares y aunque no dieron mayores detalles sobre cuál era su destino final y el motivo del viaje, se presumía que permanecían en territorio colombiano. Santo Domingo, el día miércoles, se habrían dirigido hacia la provincia de Esmeraldas, al cantón San Lorenzo. El último contacto telefónico se lo tiene en la noche del día miércoles con la familia. Y posteriormente, el día jueves, en la noche, se recibe un mensaje de texto que está siendo analizado por su contenido, porque la forma en la que se expresaba ese mensaje de texto era poco usual en relación a la forma de comunicarse con sus familiares. Hemos avanzado en nuestras investigaciones, encontramos la motocicleta en la que se movilizaban, el hotel en cual se hospedaron y también algunas hipótesis que estamos manejando, y una de ellas es, de acuerdo a versiones de empleados del hotel, ellos el día que llegaron trataron de ir a Puerto Rico, que es una población colombiana que queda frente al cantón San Lorenzo. Y al siguiente día cuando salieron ellos, indicaron que iban a esa población. Así que suponemos que ellos fueron secuestrados en esta población y están allá en Colombia. Katy Vanessa Velasco Pinargote, oriunda de Santo Domingo de los Colorados, tiene 20 años, mientras que Óscar Efrén Villasís Gómez, nacido en Puerto Francisco de Orellana, El Coca, tiene 24 años.
En una entrevista con NTN 24, Héctor Villasís, padre de Fren, aseguró que su hijo era pintor de casas y contratista de obra, que se había separado de su esposa, que era padre de una niña de 18 meses y que recientemente había iniciado una relación con Katy Velasco. Además, mencionó que tenía familiares en la localidad colombiana de Ipiales. Eso no se sabe dónde secuestraron, en el Meradios, en Atacames, en San Lorenzo, no se sabe nada. Porque mi hijo no tiene nada que ver con eso. Que alcanzamos y salvos a la muchacha y a mi hijo. Por favor, que son jovencitos todavía. Señor presidente, por favor, que nos ayude. Nosotros somos gente pobre, no tenemos plata para decir vamos a pagar un rescate, algunas cosas nosotros. Pero además del dolor que este nuevo secuestro provoca a familiares y amigos de Fren y Katy, el hecho se suma a la ola de violencia que azota a Ecuador en su frontera con Colombia, que hasta el momento deja cerca de 158 familias ecuatorianas desplazadas. Realmente desgarrador. Saludamos al coronel Mario Pazmiño. Buenas noches, coronel, pidiéndole las respectivas disculpas por la demora, pero fallas técnicas nos impidieron estar un poquito antes. El narcotráfico, y esto es algo para aterrarse, coronel, el narcotráfico tiene tantos tentáculos que ha logrado penetrar hasta la seguridad del propio presidente de la República. Un custodio del presidente de la República fue detenido en un operativo antidrogas la semana pasada. Qué tremenda noticia, qué impactante. Yo realmente no sé cómo interpretar eso, porque si han logrado estar al lado del presidente de la República, ¿dónde nomás estarán? Coronel, buenas noches. Muy buenas noches, un cordial saludo. Bueno, es gravísimo lo que usted acaba de indicar y la denuncia que formuló el mismo presidente de la República con Fernando del Rincón. Lo importante aquí es lo siguiente, es ver qué papel cumplía dentro de esta selección de los diferentes protectores o miembros de la seguridad presidencial la Secretaría de Inteligencia. Me refiero a la SENAIN. Recuerde usted que esta Secretaría de Inteligencia tiene como uno de sus elementos operativos la seguridad presidencial. Por lo tanto, es responsabilidad de la Secretaría de Inteligencia lo había olvidado. Realizar la selección de cada uno de los protectores del presidente de la República. Importante, importante, coronel. Yo le digo, lo había olvidado, le confieso. No, está claramente definido esta situación. Lo grave del tema es que el señor presidente de la República muy tranquilamente dice, ¿sabe qué? Encontramos a un protector o a un elemento de seguridad presidencial vinculado con narcotráfico. Lo grave y lo gravísimo del tema es que está poniendo en riesgo la seguridad del presidente de la República, de su familia y también parte de la información que se maneja en el círculo cerrado del presidente de la República. Esas son las connotaciones de una mala selección y con relación al tema este. Ahora, lo que usted dice, no solo se está permeando a ese nivel. Yo creo que el narcotráfico, los carteles de narcotráfico, como bien lo decía Ariel, y permítame ubicar una fotografía para que puedan las personas saber claramente de lo que estamos hablando. Estos círculos que están en la parte de acá arriba, amarillo, azul y rojo, son los tres carteles. Esos tres carteles son cartel de Sinaloa, Nueva Generación, el cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y el cartel del Golfo. Los tres están peleando el ingreso y el manejo de estos corredores de movilidad. Entonces necesitan que esos corredores estén habilitados. Para esto, parte de su estructura y parte de su estrategia es proceder a la infiltración de los estamentos gubernamentales, estamentos de control, policía, Fuerzas Armadas, justicia, porque es parte de su accionar y también
son las garantías que tendría dentro de su proceso de infiltración y el negocio ilegal de las drogas en el país. Y por supuesto necesitaban quien los proteja, y para eso está Guacho. Correcto, porque Guacho aparece en el escenario el momento que él tiene que proteger estos corredores. El corredor azul que está acá en este costado, si ustedes pueden observar, es el corredor del Pacífico, y el corredor rojo es el que no se ha topado todavía, es del corredor amazónico. Las flechas amarillas que están ahí son las plataformas internacionales de distribución, y esos círculos rojos que están ahí en el Ecuador son los centros de acopio. Nuestro país cambia de estatus, lo que no quieren entender las autoridades. Pero el cambio de estatus es importante, porque el cambio de estatus, dejamos de ser un país de tránsito para transformarnos en un país de acopio y plataformas internacionales de distribución. Eso es lo que somos en la realidad. Coronel, ¿y usted cree que es fácil o no fácil? Porque nunca será fácil, pero ¿cree que es posible lograr derrotarlos? Es sumamente difícil. ¿Por qué es sumamente difícil? Porque primero estamos desarrollando una guerra asimétrica. En una guerra asimétrica lo que están empleándose son métodos y técnicas atípicas. Le enumero algunas de ellas: colocación de coches bombas, actos terroristas, secuestros, extorsiones, asesinatos, y este tipo de situaciones lo que hace es que las Fuerzas Armadas o la fuerza pública no accione, sino reaccione. Quien tiene la iniciativa táctica militar es la estructura de Guacho, y eso se hace mucho más difícil para las Fuerzas Armadas. Usted me pregunta si es fácil. No, si es posible. Sumamente difícil. Yo le pregunto si es posible. Yo me corregí yo mismo. ¿Es posible lograrlo? Sí. Fíjese, es posible hacer algunas cosas para reducir el impacto de esta amenaza global. Recuerde usted que el narcotráfico es una amenaza global, no solo binacional, sino ni regional, es una amenaza global. Por lo tanto, toda la comunidad internacional tiene que propender a apoyar estos procesos para poder controlar. Que se va a erradicar, yo le veo sumamente difícil. Poniendo un ejemplo nada más de lo que decía Ariel anteriormente, en Colombia, luego de que el presidente Uribe entrega Colombia con alrededor de unas 90.000 hectáreas y logra en su periodo bajar a cerca de 40.000 hectáreas de cocaína, en este periodo del presidente Santos hay un desarrollo exponencial de los cultivos de coca, llegando a cerca de 200.000 hectáreas. Eso es gravísimo. Coronel, ¿usted cree que en gobiernos pasados hubo permisividad con las FARC y los grupos, los carteles de la droga, y eso, y quizá eso se debía que vivíamos en paz? Yo creo, y voy a poner un ejemplo, yo soy de las personas muy concretas en lo que hablo, y hay evidencia y prueba de lo que estoy diciendo. ¿Recuerda usted el famoso Plan Ecuador? ¿Recuerda usted que denunciamos en los medios de comunicación que en ese Plan Ecuador supuestamente decían los que estaban en el plan que ahí lo que se iban es a carnetizar a la gente de la frontera? No, señor, era una falsedad. Se iba a cedular a gente allá, y gran parte de los milicianos, gran parte de los miembros de las FARC tenían cédula ecuatoriana, delinquían en Colombia, pasaban al Ecuador, delinquían en el Ecuador y pasaban a Colombia. ¿O no recuerdan ustedes que en Angostura también se encontró un punto en donde tenían los franelógrafos que utilizaba el registro civil para cedular en Angostura a los guerrilleros? Pero entonces, no podemos negar, coronel, créame, yo no estoy de acuerdo, pero trato de hacer el papel de abogado del diablo. No podemos negar que no hubo secuestros, ni asesinatos, ni ejecuciones. No. Lo que no podemos negar acá es que el anterior gobierno facilitó este accionar por diferentes motivos. Le pongo algunos de ellos. Primero, aperturó las fronteras, dejando que ingresen cualquier tipo de personas hacia nuestro país. No estoy en contra de que ingresen personas al país, pero sí que existe un control más detallado. Eliminaron todo lo que son los proyectos de fronteras vivas. Las fronteras nuestras quedaron completamente desguarnecidas. Se debilitó Fuerzas Armadas, se debilitó los sistemas de inteligencia. No se debilitó, se destruyó los sistemas de inteligencia. Entonces, con todos esos componentes, lo que estamos diciendo al narcotráfico es: señores, vengan. Y para esto, si tomamos en cuenta
que el efecto globo que tuvo Colombia con la destrucción de los centros de acopio y plataformas internacionales de distribución pasaron de Colombia al Ecuador, porque ellos consideran, antes de pasar esta infraestructura, hacen un estudio del país objetivo. Y ese país era nuestro país, porque nuestro país tenía una justicia sumamente vulnerable, sistemas de control altamente deficientes, corrupción en todos los niveles y, lo más grave, una frontera completamente, diría yo, desprotegida, desguarnecida. ¿Estaría usted de acuerdo con renegociar un acuerdo con Estados Unidos en el tema bases militares? Hay quienes dicen que es preferible tener pues una base gringa que un cuartel de guerrilleros. Yo creo que lo importante aquí es recordar al país que hubo un pronunciamiento soberano del pueblo con relación a la base de Manta. La base cumplió su papel, salió. Al momento creo que lo más importante, en base a las circunstancias de la situación que se está viviendo en el país, realizar coordinaciones y cooperación internacional. Tenemos que aperturar a la cooperación internacional. Esto es vital. Permítame, Rafael, solo que les enseñe esta gráfica para que vean cuál es el problema que tenemos. Ahí está 2014, la gráfica de arriba. Esas rayas rojas son trazas, son por donde sale la droga. Cada una liñita de esas de ahí es una ruta de droga. Si ustedes observan, en el Ecuador hay muy pocas. Inicialmente la mayoría salen de Tumaco. Posteriormente, en la gráfica de abajo, ¿ya? Esta gráfica, ustedes pueden apreciar que ahí ya tenemos una gran cantidad de estas trazas que salen desde nuestro país. Salen desde nuestro país. Entonces, tenemos un problema mucho más grave de la simple presencia de Guacho en el sector fronterizo. No nos estamos dando cuenta que Guacho es solo un pequeño engranaje de esta dinámica de crimen organizado. Lo grave, señores, está en los carteles que están peleando el control del corredor de abastecimientos y movilidad del Pacífico. Eso es lo grave para nuestro país, porque Coronel, el corredor atraviesa nuestro país completo. Coronel, le hago la misma pregunta que le hice a Ariel, y lo dijo el presidente Santos. En 50 años no se ha podido ganar la guerra contra el narcotráfico. ¿No cree que es hora de replantear la estrategia, reconocer la derrota y saber que hay que hacer otras cosas, otra estrategia? ¿Y cuáles son esas estrategias? Correcto, pero primero hay que plantearle un tema que es sumamente importante, Rafael. El tema es el siguiente. Colombia se dio cuenta de que ese proceso de paz no iba por buen camino. El único que salió ganando de ese proceso de paz fue el presidente Santos con un premio Nobel de la Paz, porque la inseguridad democrática en Colombia pertenece y permanece en Colombia. El presidente Santos también gana en otro aspecto en este conflicto colombiano, el haber involucrado a nuestro país y haber utilizado una estrategia de guerra híbrida o estrategia lineal para convencer al presidente de la República del Ecuador y a sus ministros de que la mejor salida para esta problemática que tenemos en la frontera es entrar de aliados contra el problema que tiene Colombia. Irresponsabilidad tremenda, señores, porque no solo la amenaza de Colombia va a irse contra Colombia, va también a irse contra el país. Y si a eso le sumamos la participación de los 3 carteles que están peleándose en la zona por controlar los corredores, tenemos un escenario apocalíptico. Ok, correcto, estoy de acuerdo con usted, coronel, pero ese es el análisis. ¿Cuál es la solución? Colombia no pudo ganarle en 50 años con 7 bases americanas o 7 bases a disposición de inteligencia americana de Estados Unidos. ¿Por qué nosotros habríamos de poder ganarle la guerra a ellos si no estamos preparados para ganarle una guerra? Esta guerra, Rafael, no la vamos a poder ganar por los siguientes motivos. Primero, porque la concepción que tiene el gobierno es que esta guerra se la puede solucionar políticamente, con politiquería diría yo, ideológicamente, sin saber que tiene que cumplir algunos requisitos.
Usted me pide recomendaciones para el presidente de la República. Sí. Primera recomendación, señor presidente de la República. Deje sin funciones a 3 personas que lo que han hecho para el país es una ineficiencia total en el accionar en la frontera norte. Me refiero al ministro de Defensa, ministro del Interior y canciller de la República. Segundo, restablezca usted el proceso de los proyectos de fronteras vivas. Tercero, refuerce inmediatamente el sistema de inteligencia militar en la frontera. Potencialice sus fuerzas armadas. Cuarto, y que me parece sumamente importante, inicie al momento una capacitación para realizar la protección de los jueces, porque una de las cosas que el narcotráfico internacional trata en lo posible de afectar es a la parte judicial y especialmente a quienes son los jueces y fiscales que van a tomar conocimiento de estas causas para poderlos intimidar a futuro. Necesitamos proteger a esos funcionarios para que esta situación no se desborda. Y yo creo que la otra que es sumamente importante también, es el momento de tomar las experiencias de otros países, como Brasil, Colombia, México, que tienen estructuradas las brigadas móviles antinarcóticos. Es momento que el Ecuador tome este tipo de experiencias de otros países y comience a estructurar. Pero esas experiencias, señores, coronel, no vamos a poder ganar así tan rápidamente. Pero esas experiencias, coronel, no han ganado la guerra contra el narcotráfico. Pero la han controlado. No estamos diciendo que vamos a ganar, Rafael, porque eso de ganar la guerra, Colombia no la ha podido hacer dentro de 60 años. Y estas guerras asimétricas no se las puede ganar de un día para otro día. Estados Unidos, hasta el día de hoy, continúa con los efectos de la guerra asimétrica. Okay. Francia, España y otros países. Pero podemos reducirla y podemos encapsularla, lo que estamos haciendo, que eso es otra cosa diferente. Gracias al coronel Mario Pazmiño por sus opiniones y sus grandes conocimientos sobre esta temática. Coronel, muy buenas noches. Nuevamente gracias por su presencia en Artículo 18 en esta edición especial en vivo sobre los problemas en la frontera con Colombia, donde ya se nos han llevado a 7 y no queremos que se nos lleven a Oscar y a Katy, que todavía están secuestrados. Amigos televidentes, quiero agradecerles. Lucero, buenas noches. Será hasta el próximo domingo.